Si salvas a ese paciente, renuncio de inmediato, desafió el médico veterano y la enfermera tuvo éxito. El Hospital General San Rafael bullía de actividad aquella madrugada de octubre. Entre los pasillos blancos y el constante sonido de monitores, la tensión se podía cortar con un bisturí. En la sala de cuidados intensivos pediátricos, una escena que cambiaría vidas estaba a punto de desarrollarse. El doctor Rodrigo Mendoza, de 60 años y con una carrera médica impecable pero un ego descomunal, observaba con desdén a la joven enfermera auxiliar que tenía frente a él. Paloma Herrera, de 28 años, había llegado al hospital apenas 6 meses atrás, trasladada desde una clínica rural en Oaxaca. Su experiencia era limitada, pero su determinación infinita. El motivo de la tensión entre ambos era el pequeño Mateo Jiménez, un niño de 8 años que luchaba contra una leucemia agresiva. Su cabecita calva descansaba sobre la almohada blanca mientras los tubos y cables lo mantenían conectado a la vida. Los padres del niño, una pareja humilde que había vendido todo para costear el tratamiento, confiaban ciegamente en el equipo médico. Durante semanas, el doctor Mendoza había tratado el caso con protocolos estándar, pero el estado del pequeño Mateo se deterioraba rápidamente. Los exámenes mostraban resultados desalentadores y el prestigioso médico comenzaba a perder la paciencia, especialmente cuando Paloma sugería tratamientos alternativos que había aprendido en su experiencia con medicina tradicional combinada con técnicas modernas. La gota que derramó el vaso llegó esa madrugada, cuando Paloma se acercó nuevamente al doctor Mendoza con una propuesta diferente. Había estado investigando por días y noches, consultando con especialistas internacionales a través de Internet, leyendo estudios recientes y combinando conocimientos ancestrales de su abuela curandera con la medicina moderna. Doctor, creo que podemos intentar un enfoque diferente, le había dicho Paloma con voz firme pero respetuosa. He encontrado casos similares donde la combinación de inmunoterapia experimental con técnicas de relajación profunda y ciertos compuestos naturales han mostrado resultados extraordinarios. El rostro del doctor Mendoza se enrojeció de indignación. Para él, esta joven enfermera de provincia no tenía derecho a cuestionar décadas de experiencia médica. Su orgullo herido y su ego inflado lo llevaron a tomar una decisión que jamás imaginó que tendría que cumplir. Asegurándose de que estuvieran solos en la habitación, con el pequeño Mateo inconsciente entre ellos, el doctor Mendoza clavó sus ojos grises en los café oscuro de Paloma y pronunció las palabras que cambiarían todo. ¿Sabes qué, enfermera Herrera? Estoy cansado de tus sugerencias ridículas y tus métodos de pueblo. Si tanto crees en tus técnicas milagrosas, te propongo algo. Si logras salvar a este paciente con tus métodos, yo renuncio de inmediato a este hospital. Pero cuando fracases, y créeme que fracasarás, quiero que nunca más vuelvas a cuestionar mis decisiones médicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma sintió como si el mundo se hubiera detenido. Miró al pequeño Mateo, tan frágil y vulnerable, y luego de vuelta al médico que la desafiaba con una mezcla de desprecio y seguridad arrogante. En ese momento, supo que no había marcha atrás. Con una calma que no sabía que poseyera, Paloma aceptó el desafío. No por orgullo, sino por la vida del niño que yacía inconsciente ante ellos. Sabía que tenía conocimientos únicos, una combinación de sabiduría tradicional y medicina moderna que podría marcar la diferencia. Más importante aún, tenía algo que el doctor Mendoza había perdido con los años: la humildad para admitir que la medicina aún tenía misterios por resolver. El trato quedó sellado con un apretón de manos tenso. El doctor Mendoza se marchó de la habitación con una sonrisa arrogante, convencido de que en pocos días vería a la joven enfermera fracasar estrepitosamente. Lo que no imaginaba
era que había desatado una cadena de eventos que revelaría la verdadera esencia de la medicina: la compasión, la dedicación y la voluntad inquebrantable de luchar por cada vida. Paloma se quedó sola con Mateo, escuchando el ritmo constante de las máquinas que lo mantenían vivo. Con las manos temblorosas pero el corazón firme, comenzó a trazar su plan. No sabía si tendría éxito, pero estaba dispuesta a darlo todo por ese pequeño guerrero. ¿Te está gustando esta historia de superación? Dale like si quieres saber cómo continúa. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La madrugada se extendía larga y silenciosa por los pasillos del Hospital San Rafael. Paloma Herrera había permanecido junto a la cama de Mateo durante horas, observando cada uno de sus signos vitales mientras formulaba mentalmente el plan que podría salvar la vida del niño o sellar su propio destino profesional. Con cuidado de no despertar sospechas, Paloma comenzó a implementar su estrategia. Primero, necesitaba el apoyo del equipo de enfermería nocturno. Carmen Ruiz, enfermera jefe con 15 años de experiencia, había notado la tensión entre Paloma y el doctor Mendoza, pero también había observado la dedicación extraordinaria de la joven auxiliar. Sin revelar los detalles del desafío, Paloma le explicó a Carmen su plan de tratamiento alternativo. La propuesta incluía ajustes en la medicación convencional, técnicas de musicoterapia que había aprendido de su abuela y un protocolo de estimulación sensorial que había investigado en estudios internacionales sobre pacientes pediátricos con leucemia. Carmen escuchó con atención creciente. Había trabajado lo suficiente en ese hospital para saber que algunos médicos veteranos, aunque excelentes en técnica, a veces perdían de vista el aspecto humano de la medicina. La propuesta de Paloma era arriesgada, pero todos los tratamientos convencionales habían mostrado resultados limitados con Mateo. Durante la siguiente hora, Paloma estableció contacto con el doctor Fernando Vázquez, un joven residente de oncología pediátrica que había mostrado interés en métodos de tratamiento innovadores. Fernando había estado siguiendo el caso de Mateo con preocupación, sintiéndose frustrado por la rigidez del doctor Mendoza ante nuevas posibilidades terapéuticas. La conversación entre Paloma y Fernando se extendió por más de una hora. Ella le presentó su investigación, casos documentados en hospitales de Suiza y Japón, donde la combinación de terapias convencionales con técnicas de relajación profunda y ciertos extractos naturales habían logrado resultados sorprendentes en pacientes pediátricos con condiciones similares. Fernando quedó impresionado por la profundidad de la investigación de Paloma. No solo había consultado estudios médicos recientes, sino que había contactado directamente con algunos de los especialistas involucrados en esos tratamientos experimentales. Su enfoque no era reemplazar la medicina convencional, sino complementarla con técnicas que abordaran al paciente de manera integral. El plan que comenzaron a estructurar juntos incluía varios componentes. Primero, un ajuste gradual en las dosis de quimioterapia, basado en un protocolo que había mostrado menos efectos secundarios, pero mantenía la efectividad terapéutica. Segundo, la implementación de sesiones de musicoterapia específica, utilizando frecuencias que, según estudios recientes, estimulaban la respuesta inmunológica en niños. El tercer componente era el más arriesgado: la incorporación de un extracto natural que la abuela de Paloma había utilizado durante décadas para fortalecer el sistema inmunológico. Paloma había investigado exhaustivamente la composición química de esta planta y había encontrado estudios que respaldaban sus propiedades inmunoestimulantes, siempre en combinación con tratamientos médicos convencionales. Fernando se comprometió a proporcionar el respaldo médico necesario, documentando cada paso del tratamiento y monitoreando constantemente los signos vitales de Mateo. Sabía que si algo salía mal,
Su residencia podría estar en peligro, pero también sabía que la medicina requería de profesionales dispuestos a explorar nuevos horizontes cuando los métodos tradicionales no eran suficientes. Mientras planificaban, Paloma no podía quitarse de la mente las palabras del doctor Mendoza. La apuesta era cruel, pero también había despertado en ella una determinación que no sabía que poseyera. No luchaba solo por demostrar que tenía razón. Luchaba por la vida de un niño que se aferraba a la esperanza con cada respiración. A las 4 de la madrugada, cuando el hospital entraba en su hora más silenciosa, Paloma comenzó la primera fase del tratamiento. Con manos expertas, ajustó las dosis de medicación según el protocolo que había desarrollado. Fernando monitoreaba desde la estación de enfermería, listo para intervenir si cualquier parámetro se salía de los rangos seguros. Carmen observaba todo con una mezcla de admiración y preocupación. Había visto a muchas enfermeras a lo largo de su carrera, pero pocas con la combinación de conocimiento teórico, intuición práctica y coraje que demostraba Paloma. La joven no solo estaba arriesgando su carrera, estaba poniendo su corazón entero en cada decisión. El pequeño Mateo permanecía inconsciente, pero sus signos vitales mostraban una estabilidad que no habían tenido en días. Era un primer paso pequeño pero esperanzador. Paloma sabía que el camino sería largo y que cada hora traería nuevos desafíos. Pero por primera vez en semanas sintió que tenían una oportunidad real. La batalla apenas comenzaba, pero el equipo estaba formado y la estrategia estaba en marcha. Los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas del Hospital San Rafael cuando algo extraordinario empezó a suceder. Paloma había pasado toda la noche monitoreando cada respiración, cada latido del corazón de Mateo, mientras implementaba cuidadosamente su protocolo de tratamiento alternativo. A las 6 de la mañana, Carmen Ruiz se acercó a la cama del pequeño paciente con los resultados de los análisis de sangre matutinos. Su expresión de sorpresa no pasó desapercibida para Paloma, quien había estado esperando estos números con una mezcla de esperanza y terror. Los valores mostraban una mejora sutil, pero significativa. El conteo de glóbulos blancos había aumentado ligeramente, y los marcadores de inflamación habían disminuido por primera vez en 2 semanas. No eran cambios dramáticos, pero en el mundo de la oncología pediátrica, cada pequeño progreso era como encontrar un tesoro. Fernando Vázquez llegó temprano para revisar personalmente el estado de Mateo. Como residente, técnicamente no tenía la autoridad para modificar tratamientos establecidos por médicos veteranos, pero había encontrado una manera legal de respaldar el protocolo de Paloma, presentarlo como un estudio de caso observacional que documentaría la respuesta del paciente a terapias complementarias. La segunda fase del tratamiento de Paloma incluía algo que nunca antes se había intentado en ese hospital: sesiones de musicoterapia específica durante las primeras horas de la mañana. Había investigado que ciertos patrones musicales, especialmente composiciones clásicas con frecuencias específicas, podían estimular la producción de células inmunitarias en pacientes jóvenes. Utilizando auriculares especiales que permitían la transmisión de música sin interferir con el equipo médico, Paloma comenzó a reproducir una selección cuidadosamente elegida de piezas musicales. Había consultado con musicoterapeutas internacionales y había seleccionado composiciones de Mozart, Bach y música tradicional mexicana que, según estudios, habían mostrado efectos positivos en la recuperación de pacientes pediátricos. Mientras la música fluía suavemente hacia los oídos de Mateo, algo notable comenzó a ocurrir. Sus patrones de respiración se volvieron más regulares y por primera vez en días, sus músculos faciales se relajaron visiblemente. El monitor cardíaco mostró una variabilidad más saludable en su ritmo, señal de que su sistema nervioso estaba respondiendo positivamente.
El doctor Mendoza llegó al hospital a las 8 de la mañana, como era su rutina. Había dormido profundamente, convencido de que encontraría a la joven enfermera derrotada y lista para admitir que sus métodos primitivos habían fracasado. Su confianza en la superioridad de su experiencia era absoluta. Sin embargo, cuando revisó el expediente de Mateo, su expresión cambió gradualmente. Los números no mentían. Había una mejora en los parámetros del niño, pequeña, pero innegable. Su primera reacción fue buscar errores en los análisis o explicaciones alternativas que no tuvieran relación con el tratamiento de Paloma. Carmen Ruiz, que había trabajado con el doctor Mendoza durante años, notó su confusión. Conocía lo suficiente su personalidad para saber que nunca admitiría públicamente que una enfermera auxiliar pudiera haber logrado algo que él no había conseguido. Pero también sabía que, en el fondo, cualquier médico verdadero se alegraría por la mejora de un paciente independientemente de quién hubiera sido responsable. Paloma continuó con la tercera fase de su protocolo, la aplicación tópica de extractos naturales que había preparado siguiendo las enseñanzas de su abuela, pero adaptándolas con conocimientos modernos de farmacología. Había investigado cada componente, verificado su seguridad y consultado con toxicólogos para asegurar que no interfiriera con los medicamentos convencionales. La mezcla incluía extractos de plantas mexicanas conocidas por sus propiedades inmunoestimulantes, Echinacea púrpura cúrcuma y una variedad de aloe que crecía en las montañas de Oaxaca. Cada ingrediente había sido analizado y dosificado con precisión científica, combinando la sabiduría ancestral con la rigurosidad de la medicina moderna. Durante la aplicación, Fernando monitoreaba constantemente los signos vitales de Mateo. Habían establecido protocolos de seguridad estrictos. Al menor signo de reacción adversa, suspenderían inmediatamente el tratamiento alternativo. Pero lo que observaron fue lo contrario, una mejora gradual pero constante en la respuesta inmunológica del niño. A mediodía, cuando los padres de Mateo llegaron para su visita diaria, notaron algo diferente en su hijo. Aunque seguía inconsciente, su respiración parecía más tranquila y el color de su piel había mejorado ligeramente. La madre, María Elena, tomó la mano de su hijo y por primera vez en semanas sintió una calidez que había estado ausente. Paloma observaba desde la distancia, sin revelar a los padres los detalles del desafío que había aceptado. Para ella, lo único importante era que Mateo estaba mostrando signos de mejoría. Cada pequeño progreso validaba años de estudio, investigación y la sabiduría que había heredado de su abuela curandera. El doctor Mendoza, por su parte, luchaba internamente con lo que estaba presenciando. Su orgullo profesional chocaba con la evidencia innegable de que algo estaba funcionando, algo que él no había implementado ni comprendía completamente. La batalla estaba lejos de terminar, pero las primeras 24 horas habían traído algo que había escaseado en las semanas anteriores: esperanza genuina. El segundo día del tratamiento alternativo de Paloma trajo consigo cambios que nadie en el Hospital San Rafael había anticipado. A las 5 de la madrugada, mientras la ciudad aún dormía, algo extraordinario sucedió en la habitación donde el pequeño Mateo luchaba por su vida. Carmen Ruiz estaba realizando su ronda nocturna cuando notó algo inusual en los monitores. El ritmo cardíaco de Mateo había cambiado, no de manera alarmante, sino hacia un patrón más fuerte y regular. Sus niveles de oxigenación habían mejorado, y por primera vez en 3 semanas, su temperatura corporal se estabilizó en rangos completamente normales. Paloma, que había estado durmitando en una silla junto a la cama del niño, despertó inmediatamente cuando Carmen la tocó suavemente el hombro. Los ojos de ambas mujeres se encontraron en la penumbra de la habitación y sin necesidad de palabras supieron que algo significativo estaba ocurriendo. Los análisis de sangre de las 6 de la mañana,
revelaron cambios que hicieron que Fernando Vázquez tuviera que verificar 3 veces los resultados. El conteo de glóbulos blancos había aumentado un 20% en las últimas 24 horas. Los marcadores tumorales habían disminuido por primera vez desde que Mateo había sido hospitalizado. Más impresionante aún, su sistema inmunológico mostraba signos de activación que no habían visto con los tratamientos convencionales. Fernando sabía que estos resultados cambiarían todo. Como médico joven, había estudiado casos similares en la literatura médica internacional, pero nunca había sido testigo directo de una recuperación tan rápida en un paciente con leucemia avanzada. Su formación científica le exigía cautela, pero su intuición médica le decía que estaban presenciando algo especial. La 4ª fase del protocolo de Paloma incluía técnicas de estimulación sensorial que había aprendido de terapeutas especializados en coma pediátrico. Utilizando aceites esenciales específicos derivados de plantas mexicanas, comenzó a realizar masajes suaves en las extremidades de Mateo, estimulando puntos de acupresión que, según estudios recientes, podían activar respuestas neurológicas positivas. Mientras realizaba estos masajes, Paloma habló suavemente a Mateo, contándole historias de su infancia en Oaxaca, describiendo los colores vibrantes de los mercados, el aroma del café recién tostado en las montañas y las leyendas que su abuela le contaba sobre guerreros valientes que nunca se rendían. No sabía si el niño podía escucharla, pero había leído que los pacientes inconscientes a menudo procesan estímulos auditivos de maneras que la ciencia aún no comprende completamente. A las 10 de la mañana, cuando el doctor Mendoza llegó a realizar su ronda habitual, encontró una escena que desafió todas sus expectativas. Fernando lo esperaba con los resultados del laboratorio en la mano, y la expresión en su rostro joven pero serio indicaba que tenían que hablar. Los números eran indiscutibles. Rodrigo Mendoza había practicado medicina durante más de 3 décadas. Había visto cientos de casos similares y sabía reconocer una mejora significativa cuando la veía. Lo que lo perturbaba no era la mejora en sí, sino el hecho de que había ocurrido bajo un protocolo que él había desestimado como medicina de pueblo. Su primera reacción fue buscar explicaciones alternativas. Quizás los análisis anteriores habían sido incorrectos. Tal vez el tipo de leucemia de Mateo era diferente al que habían diagnosticado inicialmente. Podría ser que su propio tratamiento había necesitado más tiempo para hacer efecto. Cualquier explicación era preferible a admitir que una joven enfermera auxiliar había logrado en 2 días lo que él no había conseguido en semanas. Paloma continuó con su protocolo sin inmutarse por la presencia del doctor Mendoza. Había aprendido a bloquear las dudas y concentrarse únicamente en su paciente. La 5ª fase de su tratamiento incluía la preparación de un té especial hecho con hierbas que su abuela había utilizado para fortalecer a niños débiles. Aunque Mateo estaba inconsciente, había encontrado formas de administrar pequeñas cantidades del líquido a través de las vías que ya tenía establecidas. La composición del té había sido cuidadosamente analizada por Fernando, quien había verificado que cada componente fuera seguro y compatible con la medicación convencional. Incluía manzanilla para la relajación, hierbabuena para la digestión y pequeñas cantidades de plantas adaptógenas que podrían ayudar al sistema inmunológico del niño a recuperar su equilibrio natural. Durante la tarde, algo increíble sucedió. Los padres de Mateo estaban realizando su visita diaria cuando notaron que los párpados de su hijo se movían ligeramente. No era la primera vez que habían visto movimientos involuntarios, pero algo en este movimiento era diferente. Parecía más consciente, más deliberado. María Elena, la madre de Mateo, tomó la mano de su hijo y susurró su nombre suavemente. Para sorpresa de todos los presentes, los dedos del niño se contrajeron ligeramente, como si estuviera tratando de responder a la voz de su madre.
Paloma, que había estado observando desde el otro lado de la habitación, sintió que su corazón se aceleraba. Había leído sobre casos donde los pacientes comenzaban a mostrar signos de conciencia después de tratamientos integrales, pero experimentarlo directamente era completamente diferente. Fernando verificó inmediatamente los signos neurológicos de Mateo. Sus respuestas pupilares habían mejorado y mostraba reflejos que habían estado ausentes durante días. No era una recuperación completa, pero era el primer signo real de que el niño estaba luchando por regresar. El doctor Mendoza observó todo desde el marco de la puerta, luchando con emociones contradictorias que no había experimentado en años. La mejora de Mateo había creado una atmósfera de cautela esperanzadora en el Hospital San Rafael, pero también había despertado algo inesperado en el doctor Rodrigo Mendoza. Una resistencia feroz que amenazaba con sabotear todo el progreso logrado hasta el momento. Durante la reunión matutina del equipo médico, Mendoza presentó una versión alternativa de los eventos que habían llevado a la mejora del niño. Según su narrativa, los tratamientos convencionales que él había prescrito finalmente estaban haciendo efecto, y cualquier mejora observada era resultado de su protocolo original, no de las intervenciones no autorizadas que había notado en el expediente. El doctor Alberto Ramírez, jefe del Departamento de Oncología Pediátrica, escuchó la presentación de Mendoza con creciente preocupación. Había revisado personalmente el caso de Mateo y había notado las anotaciones detalladas que Fernando había hecho sobre el protocolo alternativo implementado por Paloma. Los resultados eran innegables, pero la política hospitalaria era clara. Cualquier desviación de protocolos establecidos requería autorización previa. Paloma se enteró de la situación cuando Carmen la llevó aparte después del cambio de turno. Le explicó que el doctor Mendoza había presentado una queja formal ante la administración del hospital, alegando que se habían implementado tratamientos no autorizados sin supervisión médica adecuada. La acusación podría resultar en la suspensión inmediata de Paloma y posibles consecuencias legales. La ironía de la situación no se le escapó a nadie que conociera los detalles completos. El mismo médico que había desafiado a Paloma a salvar al paciente ahora trataba de evitar las consecuencias de su apuesta utilizando tecnicismos administrativos. Su orgullo no le permitía admitir que había estado equivocado y mucho menos cumplir con su promesa de renunciar si ella tenía éxito. Fernando se encontró en una posición particularmente difícil. Como residente, dependía de las evaluaciones positivas de médicos veteranos como Mendoza para completar su formación. Apoyar públicamente a Paloma podría significar el fin de su carrera en ese hospital. Sin embargo, su juramento médico y su conciencia le impedían quedarse callado ante lo que consideraba una injusticia flagrante. Esa noche, Fernando tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Utilizando sus conexiones con otros hospitales y su acceso a bases de datos médicas internacionales, comenzó a documentar exhaustivamente cada aspecto del tratamiento de Paloma. Su objetivo era crear un caso tan sólido y bien fundamentado que ninguna autoridad médica podría ignorarlo. Mientras tanto, Paloma continuó cuidando de Mateo con la misma dedicación de siempre, pero ahora con la presión adicional de saber que cada una de sus acciones estaba siendo escrutinizada. La sexta fase de su protocolo incluía técnicas de aromaterapia que había investigado en estudios de hospitales europeos, donde habían demostrado efectos positivos en la recuperación de pacientes pediátricos. Los padres de Mateo, María Elena y Carlos permanecían ajenos a la batalla política que se desarrollaba en torno al tratamiento de su hijo. Para ellos, lo único importante era que por primera vez en semanas, Mateo había abierto los ojos brevemente esa mañana y había parecido reconocer la voz de su madre. Era un momento de esperanza pura
que contrastaba dramáticamente con la tensión administrativa que se vivía en los pasillos del hospital. El doctor Ramírez se enfrentó a una decisión difícil. Por un lado, tenía un protocolo hospitalario que había sido violado. Por otro, tenía un paciente que estaba mostrando una mejora notable bajo un tratamiento que, aunque no convencional, estaba siendo cuidadosamente monitoreado y documentado. Su experiencia de 20 años en medicina le decía que lo más importante era siempre el bienestar del paciente. Carmen Ruiz decidió tomar cartas en el asunto de una manera que nadie esperaba. Utilizando su autoridad como enfermera jefe y sus años de experiencia en el hospital, convocó a una reunión informal con todo el personal de enfermería que había trabajado con Mateo. Su objetivo era documentar, desde la perspectiva del personal de enfermería, todo lo que habían observado durante el tratamiento del niño. La reunión reveló algo sorprendente. Varios miembros del equipo de enfermería habían notado cambios positivos en otros pacientes cuando Paloma aplicaba técnicas similares de manera menos formal. Sus métodos de comunicación con pacientes inconscientes, su uso de música suave durante procedimientos y su enfoque holístico del cuidado habían creado un ambiente más cálido y terapéutico en toda la unidad. Estas observaciones comenzaron a pintar un cuadro más amplio que iba más allá del caso individual de Mateo. Paloma no solo había desarrollado un protocolo efectivo para un paciente específico, había demostrado un enfoque de la medicina que integraba lo mejor de la ciencia moderna con la sabiduría tradicional y el cuidado humanizado. El doctor Mendoza, al enterarse de estas reuniones y discusiones, intensificó sus esfuerzos por desacreditar el trabajo de Paloma. Comenzó a presionar a otros médicos del hospital para que apoyaran su posición, argumentando que permitir este tipo de experimentos sentaría un precedente peligroso que podría comprometer la reputación científica de la institución. La batalla estaba escalando más allá de una simple disputa personal. Se había convertido en un conflicto entre dos filosofías médicas, una que priorizaba los protocolos establecidos y la jerarquía tradicional, y otra que valoraba la innovación, la adaptabilidad y el cuidado personalizado del paciente. En el centro de todo este conflicto, Mateo continuaba mejorando lentamente pero consistentemente, inconsciente de la tormenta que su recuperación había desatado en el mundo de los adultos que luchaban por definir el futuro de su cuidado médico. La tensión en el Hospital San Rafael había alcanzado un punto crítico cuando una intervención completamente inesperada cambió el rumbo de toda la situación. El doctor Elena Morales, una reconocida especialista en oncología pediátrica del Hospital Nacional de México, había llegado esa mañana para una consulta de rutina sobre otro caso, pero los eventos que estaba presenciando capturaron inmediatamente su atención profesional. La doctora Morales tenía una reputación impecable en el campo de la medicina integrativa. Había estudiado en Harvard y el Hospital Johns Hopkins, pero también había pasado años investigando técnicas de medicina tradicional en diferentes culturas. Su enfoque científico riguroso, combinado con una mente abierta hacia métodos no convencionales, la había convertido en una autoridad respetada tanto por médicos tradicionales como por practicantes de medicina alternativa. Fernando Vázquez, quien había estado documentando meticulosamente el caso de Mateo, vio en la llegada de la doctora Morales una oportunidad única. Durante su descanso, se acercó a ella y le presentó discretamente toda la documentación que había recopilado: los análisis de laboratorio, las observaciones clínicas, el protocolo implementado por Paloma y los resultados obtenidos hasta el momento. La reacción inicial de la doctora Morales fue de escepticismo profesional, pero a medida que revisaba los datos, su expresión cambió gradualmente. Los números eran convincentes, la metodología estaba bien documentada
y los resultados eran consistentes con casos similares que había estudiado en centros médicos internacionales donde se practicaba medicina integrativa. Después de revisar exhaustivamente toda la documentación, la doctora Morales solicitó una reunión inmediata con el doctor Ramírez y todo el equipo involucrado en el caso de Mateo. Su presencia como especialista externa y reconocida autoridad en el campo otorgó un peso institucional que nadie podía ignorar, incluyendo al doctor Mendoza. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias principal del hospital. Presentes estaban el doctor Ramírez, el doctor Mendoza, Fernando Vázquez, Carmen Ruiz y por primera vez en una reunión médica formal del hospital, Paloma Herrera. La joven enfermera se sintió intimidada por el ambiente formal, pero sabía que este momento definiría no solo su futuro profesional, sino potencialmente el futuro del tratamiento de Mateo. La doctora Morales comenzó su presentación con una revisión clínica del caso que silenciar cualquier cuestionamiento sobre su competencia profesional. Describió detalladamente la condición inicial de Mateo, los tratamientos convencionales que se habían implementado y los resultados limitados que habían producido. Su análisis era objetivo, científico y respaldado por décadas de experiencia. Luego, con la misma rigurosidad científica, presentó el protocolo desarrollado por Paloma. Explicó cada componente del tratamiento alternativo, citando estudios internacionales que respaldaban el uso de musicoterapia, aromaterapia y ciertos compuestos naturales en el tratamiento de leucemia pediátrica. Su presentación transformó lo que el doctor Mendoza había desestimado como medicina de pueblo en un enfoque terapéutico respaldado por investigación científica seria. El momento más impactante de la presentación llegó cuando la doctora Morales reveló que había estado siguiendo protocolos similares en su propio hospital con resultados prometedores. Había implementado programas de medicina integrativa que combinaban tratamientos convencionales con terapias complementarias, siempre bajo estricta supervisión médica y con protocolos de seguridad rigurosos. El doctor Mendoza se encontró en una posición imposible. No podía cuestionar la autoridad médica de la doctora Morales sin quedar como un médico cerrado de mente y reacio al progreso científico. Tampoco podía seguir desestimando los resultados que todos habían presenciado con Mateo. Su estrategia de usar tecnicismos administrativos para desacreditar a Paloma se desmoronó cuando la especialista más respetada en el campo validó públicamente el enfoque de la joven enfermera. Paloma escuchó toda la presentación con una mezcla de alivio y asombro. Durante meses había dudado de sí misma, preguntándose si su combinación de conocimientos tradicionales y modernos tendría algún valor en un entorno médico formal. Escuchar a una autoridad internacional describir su trabajo como innovador y científicamente fundamentado validó años de estudio autodidacta y experimentación cuidadosa. La doctora Morales concluyó su presentación con una propuesta específica. El Hospital San Rafael tenía la oportunidad de convertirse en pionero en México en el desarrollo de protocolos de medicina integrativa pediátrica. Propuso establecer un programa piloto que permitiera la implementación de estos métodos bajo supervisión médica especializada, con protocolos de investigación que permitirían documentar y validar científicamente los resultados. El doctor Ramírez vio inmediatamente las implicaciones positivas de esta propuesta. No solo resolvería la situación actual con Mateo y Paloma, sino que posicionaría al hospital como líder en innovación médica. El reconocimiento profesional y las posibles publicaciones científicas que podrían resultar de este programa representaban una oportunidad única para la institución. Fernando se sintió validado en su decisión de apoyar a Paloma y documentar cuidadosamente todo el proceso.
Su trabajo meticuloso había proporcionado la base científica que la doctora Morales necesitaba para respaldar sus recomendaciones. Más importante aún, había demostrado que los médicos jóvenes podían ser catalizadores de cambio positivo cuando tenían el coraje de desafiar paradigmas establecidos. Carmen Ruiz experimentó una satisfacción profunda al ver que su intuición sobre Paloma había sido correcta. Había apostado su reputación profesional al apoyar a la joven enfermera y ahora veía cómo esa apuesta se convertía en una oportunidad de crecimiento para todo el hospital. Para Paloma, el momento representó una transformación completa de su situación. De ser una enfermera auxiliar cuestionada y amenazada con suspensión, había pasado a ser reconocida como una innovadora con potencial para contribuir significativamente al avance de la medicina pediátrica. El doctor Mendoza permaneció silencioso durante la mayor parte de la discusión, pero todos en la sala sabían que su posición había cambiado irrevocablemente. La apuesta cruel que había hecho ya no podía ser ignorada o desestimada con tecnicismos administrativos. La semana siguiente al respaldo de la doctora Morales marcó un punto de inflexión definitivo en la recuperación de Mateo y en el destino de todos los involucrados en su caso. El pequeño guerrero había comenzado a mostrar signos de conciencia más frecuentes y prolongados, respondiendo no solo a estímulos físicos, sino también a las voces de sus padres y del equipo médico. Paloma había refinado su protocolo basándose en las recomendaciones de la doctora Morales, quien había decidido extender su estancia en el hospital para supervisar personalmente el caso. La séptima fase del tratamiento incluía técnicas de fisioterapia suave, combinadas con estimulación cognitiva diseñada específicamente para pacientes pediátricos en recuperación de tratamientos oncológicos intensivos. Los resultados de los análisis de sangre de esa semana fueron extraordinarios. El conteo de glóbulos blancos de Mateo había alcanzado niveles normales por primera vez desde su diagnóstico. Los marcadores tumorales habían disminuido a niveles que indicaban una remisión significativa. Más impresionante aún, su sistema inmunológico mostraba signos de fortalecimiento que superaban las expectativas más optimistas. Fernando había documentado meticulosamente cada etapa de la recuperación, creando un registro que la doctora Morales había declarado como el caso de estudio más completo de medicina integrativa pediátrica que había visto en su carrera. El joven residente había demostrado que su apoyo a Paloma no había sido solo un acto de compasión, sino una decisión médica fundamentada que había contribuido significativamente al éxito del tratamiento. El momento más emotivo llegó un martes por la mañana, cuando Mateo abrió los ojos completamente por primera vez en 3 semanas y pronunció una palabra que hizo llorar a todos los presentes: mamá. María Elena, quien había mantenido una vigilia constante junto a la cama de su hijo, lo abrazó suavemente mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Carlos, su esposo, tomó las manos de ambos, formando un círculo de amor que parecía irradiar esperanza por toda la habitación. Paloma observó la escena desde la distancia, sintiendo una mezcla de alegría profesional y satisfacción personal que no había experimentado nunca antes. Había arriesgado todo por este momento, y verlo materializarse la llenó de una paz profunda que validó cada sacrificio que había hecho durante su carrera. La noticia de la recuperación de Mateo se extendió rápidamente por todo el hospital. Otros médicos, enfermeras y personal administrativo comenzaron a preguntar sobre los métodos que habían producido resultados tan extraordinarios. La doctora Morales aprovechó este interés para organizar una serie de conferencias internas sobre medicina integrativa, posicionando al Hospital San Rafael como pionero en este campo en México. Sin embargo,
quedaba pendiente el asunto del desafío original que había iniciado toda esta secuencia de eventos. El doctor Mendoza había permanecido notablemente silencioso durante la semana de recuperación acelerada de Mateo, evitando cualquier confrontación directa con Paloma o referencias a su apuesta original. Su comportamiento no había pasado desapercibido para el resto del equipo médico. Carmen Ruiz decidió abordar la situación directamente. Como enfermera jefe, tenía la autoridad moral y profesional para exigir que se resolviera la tensión que seguía afectando el ambiente de trabajo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Solicitó una reunión privada con el doctor Ramírez para discutir lo que ella consideraba un asunto de integridad profesional que requería resolución inmediata. El doctor Ramírez había estado esperando esta conversación. Como jefe del departamento, sabía que no podía ignorar indefinidamente las circunstancias que habían llevado al éxito del tratamiento de Mateo. La situación había trascendido el ámbito médico y se había convertido en una cuestión de liderazgo institucional y valores hospitalarios. La confrontación final llegó durante una reunión del equipo médico completo, convocada oficialmente para discutir la implementación del programa piloto de medicina integrativa propuesto por la doctora Morales. Sin embargo, todos los presentes sabían que también se abordaría el elefante en la habitación, la promesa incumplida del doctor Mendoza. Fernando había preparado una presentación completa del caso de Mateo, documentando cronológicamente cada etapa del tratamiento y sus resultados. Su objetivo no era humillar al doctor Mendoza, sino establecer un registro científico claro de lo que había ocurrido. Como futuro médico, entendía la importancia de la honestidad y la responsabilidad en la práctica médica. Cuando llegó el momento de abordar directamente el desafío original, fue la propia Paloma quien tomó la palabra. Con una madurez y gracia que impresionaron a todos los presentes, se dirigió directamente al doctor Mendoza, no con resentimiento o triunfalismo, sino con el respeto profesional que había caracterizado su enfoque durante toda la crisis. Paloma reconoció que el desafío del doctor Mendoza, aunque doloroso en el momento, había sido un catalizador para que ella demostrara sus capacidades y desarrollara plenamente su potencial profesional. Explicó que no deseaba que nadie perdiera su trabajo o se sintiera humillado, sino que esperaba que todos pudieran aprender de la experiencia y trabajar juntos para beneficio de futuros pacientes. Su respuesta madura y profesional colocó al doctor Mendoza en una posición donde tenía la oportunidad de demostrar su propio carácter. Todos los ojos estaban sobre él, esperando ver si elegiría el camino del orgullo y la negación, o si encontraría la humildad necesaria para reconocer lo que había ocurrido y honrar sus compromisos. El silencio en la sala de conferencias era palpable, mientras el médico veterano luchaba visiblemente con emociones contradictorias, enfrentando el momento más definitivo de su larga carrera médica. El silencio en la sala de conferencias se extendió por lo que parecieron eternos minutos, mientras el doctor Rodrigo Mendoza procesaba la situación en la que se encontraba. Durante 60 años de vida y más de 3 décadas de práctica médica, nunca se había enfrentado a un momento que pusiera a prueba tan directamente su integridad personal y profesional. La respuesta madura y compasiva de Paloma había desarmado cualquier defensa que pudiera haber construido. No podía argumentar que ella había sido irrespetuosa o triunfalista. No podía afirmar que había violado protocolos hospitalarios, ya que la doctora Morales había validado científicamente sus métodos. No podía negar los resultados extraordinarios que todos habían presenciado con Mateo. Lentamente, el doctor Mendoza se puso de pie y caminó hacia la ventana de la sala de conferencias, dando la espalda momentáneamente al grupo. Sus colegas podían ver la tensión en sus hombros, la lucha interna entre el orgullo que había definido su carrera y la honestidad que su profesión demandaba.
Cuando finalmente se volvió para enfrentar al grupo, su expresión había cambiado. Las líneas duras de arrogancia que habían caracterizado su rostro durante la crisis se habían suavizado, reemplazadas por algo que sus colegas no habían visto en años: vulnerabilidad genuina. Con voz pausada pero clara, el doctor Mendoza comenzó a hablar. Reconoció que había hecho una apuesta impulsada por el orgullo y la frustración, no por consideraciones médicas apropiadas. Admitió que había subestimado tanto las capacidades de Paloma como el valor de enfoques médicos que no había estudiado o comprendido completamente. Más importante aún, reconoció que Paloma había logrado exactamente lo que él había desafiado. Había salvado a Mateo utilizando métodos que combinaban innovación científica con cuidado compasivo. El niño no solo había sobrevivido, sino que estaba en camino hacia una recuperación completa que superaba las expectativas más optimistas. La parte más difícil de su discurso llegó cuando abordó directamente su promesa original. Explicó que había hecho el compromiso de renunciar si Paloma tenía éxito, y aunque la idea de dejar el hospital donde había trabajado durante 15 años era dolorosa, un médico debía honrar sus palabras tanto como sus juramentos profesionales. Sin embargo, lo que siguió sorprendió a todos los presentes. El doctor Mendoza propuso una alternativa que demostraba que, a pesar de su orgullo herido, aún conservaba la sabiduría médica que había ganado durante décadas de experiencia. En lugar de simplemente renunciar y marcharse, solicitó la oportunidad de permanecer en el hospital en una capacidad diferente. Propuso trabajar bajo la supervisión de la doctora Morales en el nuevo programa de medicina integrativa, específicamente para aprender y documentar las técnicas que Paloma había desarrollado. Reconoció que su experiencia en medicina convencional, combinada con el enfoque innovador de Paloma y la supervisión científica de la doctora Morales, podría crear un programa verdaderamente revolucionario. Esta propuesta demostró una humildad que pocos habían esperado del médico veterano. Estaba dispuesto a convertirse en estudiante nuevamente, a aprender de una enfermera auxiliar a quien había desestimado y a contribuir a un futuro médico que él mismo no había imaginado posible. La doctora Morales respondió inmediatamente a la propuesta con entusiasmo profesional. Explicó que los mejores programas de medicina integrativa requerían exactamente esta combinación: experiencia médica establecida, innovación compasiva y supervisión científica rigurosa. La disposición del doctor Mendoza a reevaluar sus métodos y aprender nuevos enfoques era exactamente el tipo de mentalidad que estos programas necesitaban para tener éxito. Paloma se sintió abrumada por el giro inesperado de los eventos. Había esperado que el doctor Mendoza cumpliera su promesa de renunciar, pero nunca había imaginado que él elegiría quedarse y trabajar colaborativamente. Su propuesta de supervisarla mientras aprendía sus técnicas representaba un reconocimiento de su competencia que validaba años de estudio autodidacta y experimentación cuidadosa. Fernando vio en esta resolución una oportunidad única para su propia formación médica. Trabajar en un programa que combinara medicina convencional e integrativa bajo la supervisión de 3 perspectivas diferentes le proporcionaría una educación que ninguna residencia tradicional podría ofrecer. Su decisión de apoyar a Paloma desde el principio había resultado en acceso a oportunidades de aprendizaje extraordinarias. El doctor Ramírez reconoció inmediatamente las implicaciones positivas de esta resolución para el hospital. En lugar de perder a un médico experimentado debido a una disputa personal, el hospital ganaría un programa innovador que podría posicionarlo como líder nacional en medicina integrativa pediátrica. La transformación del conflicto en colaboración representaba el mejor resultado posible para todos los involucrados.
Carmen Ruiz se sintió profundamente satisfecha por el desarrollo de la situación. Como enfermera jefe, había visto cómo los conflictos de ego podían dividir equipos médicos y afectar negativamente el cuidado de los pacientes. La resolución madura de esta crisis demostraba que incluso las disputas más tensas podían transformarse en oportunidades de crecimiento y mejora. La reunión concluyó con el establecimiento de un cronograma para implementar el programa piloto de medicina integrativa. El doctor Mendoza trabajaría directamente con Paloma para documentar y sistematizar sus técnicas bajo la supervisión científica de la doctora Morales. Fernando continuaría su residencia con responsabilidades adicionales en el nuevo programa. Mientras los participantes salían de la sala de conferencias, había un sentimiento palpable de que habían presenciado algo más que la resolución de un conflicto personal. Habían visto la transformación de individuos y la evolución de una institución médica hacia un futuro más colaborativo e innovador. Las semanas siguientes a la resolución del conflicto trajeron cambios profundos que transformaron no solo el ambiente del Hospital San Rafael, sino también las vidas de todos los involucrados en el caso de Mateo. El pequeño paciente se había convertido en un símbolo de esperanza, no solo por su recuperación extraordinaria, sino por la manera en que su tratamiento había unido a profesionales médicos que inicialmente parecían irreconciliables. Paloma se encontró trabajando en una capacidad completamente nueva dentro del hospital. La doctora Morales había diseñado un programa de capacitación específico que le permitiría formalizar sus conocimientos mientras mantenía la esencia innovadora de su enfoque. Durante las mañanas, trabajaba directamente con pacientes bajo supervisión médica. Durante las tardes, colaboraba con el doctor Mendoza para documentar y sistematizar las técnicas que había desarrollado intuitivamente. La transformación del doctor Mendoza había sido la más sorprendente de todas. El médico que había iniciado esta historia con arrogancia y resistencia al cambio, se había convertido en un estudiante entusiasta de métodos que antes había desestimado. Su experiencia médica de décadas proporcionaba una base científica sólida para evaluar y refinar las técnicas de Paloma, mientras que su posición respetada en el hospital ayudaba a ganar aceptación para el programa entre médicos más conservadores. El trabajo conjunto entre Paloma y el doctor Mendoza había producido protocolos que combinaban lo mejor de ambos mundos. Las técnicas tradicionales de Paloma habían sido analizadas científicamente, refinadas para mayor efectividad y documentadas de manera que otros profesionales médicos pudieran implementarlas de forma segura. Al mismo tiempo, los tratamientos convencionales habían sido humanizados y personalizados de maneras que mejoraban significativamente la experiencia del paciente. Fernando había emergido como un líder natural en el programa de medicina integrativa. Su documentación meticulosa del caso de Mateo había establecido estándares para futuros casos, y su capacidad para comunicarse tanto con médicos veteranos como con personal de enfermería lo había convertido en un puente invaluable entre diferentes niveles del equipo médico. La doctora Morales había comenzado a considerarlo para oportunidades de especialización en medicina integrativa que podrían llevarlo a programas avanzados en el extranjero. La colaboración entre estos profesionales había producido resultados que ninguno había anticipado. Otros pacientes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos comenzaron a beneficiarse de elementos del protocolo desarrollado para Mateo. Niños con diferentes condiciones médicas mostraban mejoras en su respuesta al tratamiento cuando se incorporaban técnicas de musicoterapia, aromaterapia y cuidado humanizado en sus planes de atención. Carmen Ruiz había documentado cuidadosamente estos resultados, creando una base de datos que demostraba el impacto positivo del enfoque integrativo en múltiples métricas. Tiempos de recuperación más cortos,
menor necesidad de medicamentos para dolor, mejor cooperación de los pacientes con los tratamientos y niveles más altos de satisfacción familiar. Su trabajo había proporcionado la evidencia cuantitativa que el hospital necesitaba para expandir el programa. El caso más conmovedor de éxito secundario involucró a una niña de 6 años llamada Sofía, quien había estado luchando contra una infección resistente a antibióticos después de una cirugía complicada. Cuando Paloma comenzó a trabajar con ella utilizando técnicas adaptadas de su protocolo original, la respuesta fue notable. La combinación de musicoterapia específica, técnicas de relajación y el enfoque compasivo de comunicación había fortalecido el sistema inmunológico de Sofía lo suficiente para que su cuerpo respondiera finalmente a los tratamientos antibióticos. Los padres de Mateo, María Elena y Carlos se habían convertido en defensores entusiastas del programa de medicina integrativa. Su hijo no solo había sobrevivido, sino que había regresado a casa con una vitalidad que superaba su condición previa al diagnóstico de leucemia. Habían comenzado a compartir su historia con otras familias que enfrentaban diagnósticos similares, proporcionando esperanza y apoyo emocional invaluables. La doctora Morales había iniciado el proceso de documentar formalmente los resultados del programa para publicación en revistas médicas internacionales. El caso de Mateo, junto con los resultados del programa piloto, tenían potencial para influir en protocolos de tratamiento pediátrico a nivel mundial. Había comenzado a recibir invitaciones para presentar el trabajo en conferencias médicas internacionales, posicionando al Hospital San Rafael como pionero en medicina integrativa pediátrica. El aspecto más gratificante del programa había sido su impacto en la cultura hospitalaria general. El éxito visible del enfoque colaborativo e integrativo había inspirado a otros departamentos a reevaluar sus propios métodos y considerar formas de incorporar elementos de cuidado más humanizado en sus protocolos. El hospital había comenzado a desarrollar una reputación no solo por su competencia técnica, sino por su enfoque compasivo e innovador del cuidado médico. Para Paloma, estos meses habían representado una transformación completa de su identidad profesional. De ser una enfermera auxiliar cuestionada y marginada, había evolucionado hasta convertirse en una innovadora reconocida cuyo trabajo estaba influyendo en la práctica médica a nivel institucional. Más importante aún, había encontrado una manera de honrar tanto su herencia cultural como su formación médica moderna, creando un puente entre dos mundos que muchos consideraban incompatibles. El doctor Mendoza había descubierto que su disposición a cuestionar décadas de práctica establecida había revitalizado su pasión por la medicina de maneras que no había experimentado en años. Trabajar con Paloma le había recordado por qué había elegido la medicina originalmente: el deseo de sanar y aliviar el sufrimiento humano. Su ego herido se había transformado en humildad genuina y curiosidad intelectual renovada. El programa continuaba expandiéndose, pero todos los involucrados sabían que su verdadero éxito se mediría no solo en términos de resultados médicos, sino en su capacidad para transformar la manera en que los profesionales de la salud se relacionaban entre sí y con sus pacientes. Un año después del desafío que había cambiado tantas vidas, el Hospital San Rafael había sido transformado de maneras que nadie había anticipado. La sala de conferencias principal estaba llena hasta la capacidad máxima para la presentación anual del programa de medicina integrativa pediátrica, un evento que había atraído la atención de profesionales médicos de todo el país y varios países latinoamericanos. Mateo Jiménez, ahora de 9 años y con una cabellera espesa y brillante, se sentaba en la primera fila junto a sus padres. Su sonrisa radiante mientras observaba a los médicos y enfermeras que habían salvado su vida
era un testimonio viviente del poder transformador de la medicina compasiva e innovadora. Los análisis más recientes mostraban que estaba en remisión completa, y sus médicos tenían todas las razones para creer que había vencido definitivamente a la leucemia. Paloma Herrera tomó el podio para presentar los resultados del primer año del programa. Ya no era la enfermera auxiliar insegura que había aceptado un desafío cruel. Se había convertido en la coordinadora de medicina integrativa pediátrica, un puesto creado específicamente para reconocer sus contribuciones únicas. Su presentación detallaba cómo el programa había tratado exitosamente a más de 200 pacientes, con tasas de recuperación que superaban significativamente las estadísticas nacionales. Los números eran impresionantes, pero las historias personales eran aún más poderosas. Paloma compartió casos de niños que habían respondido extraordinariamente bien a tratamientos que combinaban medicina convencional con técnicas integrativas. Describió cómo familias enteras habían encontrado esperanza y fortaleza a través del enfoque humanizado del programa. Explicó cómo el personal médico había redescubierto la alegría en su trabajo cuando se enfocaban no solo en tratar enfermedades, sino en sanar personas completas. El doctor Rodrigo Mendoza presentó la siguiente sección, detallando los aspectos científicos y de investigación del programa. Su transformación personal había sido tan notable como sus contribuciones profesionales. El médico arrogante que había iniciado esta historia se había convertido en un investigador humilde y meticuloso, dedicado a validar científicamente técnicas que una vez había desestimado. Su trabajo había resultado en 3 publicaciones en revistas médicas internacionales y había establecido protocolos que otros hospitales estaban comenzando a adoptar. Durante su presentación, el doctor Mendoza hizo algo que sorprendió a muchos de los asistentes. Públicamente agradeció a Paloma por haberle enseñado que la verdadera medicina requería no solo conocimiento técnico, sino también humildad, compasión y disposición para aprender constantemente. Reconoció que el desafío que había hecho un año atrás había sido motivado por el orgullo, pero que el resultado había sido la experiencia de aprendizaje más valiosa de su carrera médica. Fernando Vázquez, quien había completado su residencia con honores, presentó los planes de expansión del programa. Había sido aceptado en un programa de especialización en medicina integrativa en Boston, pero regresaría para dirigir un centro de investigación que el hospital estaba estableciendo. Su visión incluía la creación de una red de hospitales que implementaran protocolos similares, potencialmente transformando el cuidado pediátrico en todo México. La doctora Elena Morales había aceptado un puesto permanente como directora de medicina integrativa del Hospital San Rafael. Su presencia había elevado el perfil del programa a nivel internacional y había comenzado a recibir solicitudes de médicos de otros países que querían estudiar los métodos desarrollados en el hospital. Su presentación detalló planes para establecer un programa de certificación que permitiría a profesionales médicos de toda Latinoamérica recibir capacitación en medicina integrativa pediátrica. Carmen Ruiz había sido promovida a directora de enfermería, reconociendo su papel crucial en crear un ambiente que permitía la innovación y la colaboración. Su liderazgo había sido fundamental para integrar el nuevo enfoque en todas las unidades del hospital, no solo en pediatría. Bajo su dirección, el hospital había desarrollado estándares de cuidado que otras instituciones médicas estaban estudiando e implementando. El momento más emotivo de la presentación llegó cuando los padres de varios pacientes que habían sido tratados en el programa compartieron sus testimonios.
María Elena y Carlos Jiménez hablaron sobre cómo la experiencia había transformado no solo la salud de su hijo, sino su comprensión de lo que significaba la medicina verdaderamente compasiva. Otros padres describieron cómo el enfoque integrativo había proporcionado esperanza durante los momentos más oscuros de las enfermedades de sus hijos. La presentación concluyó con el anuncio de una expansión mayor del programa. El hospital había recibido una subvención gubernamental significativa para establecer el primer Centro Nacional de Medicina Integrativa Pediátrica de México. Este centro serviría como hospital, centro de investigación e instituto de capacitación, atrayendo a profesionales médicos de todo el mundo para estudiar y desarrollar técnicas innovadoras de cuidado pediátrico. Después de la presentación formal, mientras los asistentes se mezclaban en la recepción, era evidente que algo fundamental había cambiado en la cultura del hospital. Las conversaciones entre médicos, enfermeras y administrativos reflejaban un espíritu colaborativo que había reemplazado las jerarquías rígidas del pasado. Había un sentimiento compartido de participar en algo más grande que empleos individuales. Estaban creando el futuro de la medicina pediátrica. Paloma se encontró rodeada de colegas internacionales que querían aprender sobre sus técnicas, pero su atención se dirigió hacia Mateo, quien se había acercado para entregarle un dibujo que había hecho. El dibujo mostraba a una enfermera con una sonrisa grande cuidando a un niño en una cama de hospital, rodeados de colores brillantes y corazones. En la parte inferior, con letra infantil cuidadosa, había escrito: «Gracias por salvar mi vida y enseñarme que los milagros son reales». Mientras Paloma abrazaba al niño que había transformado su vida, tanto como ella había transformado la de él, reflexionó sobre el año extraordinario que había pasado. Un desafío cruel se había convertido en una oportunidad de crecimiento. Un conflicto personal se había transformado en innovación médica. Una apuesta de orgullo había evolucionado hasta convertirse en un legado de esperanza que beneficiaría a miles de niños en los años venideros. El doctor Mendoza se acercó a Paloma y Mateo y por primera vez desde que se conocían, sonrió genuinamente. «¿Sabes qué, Paloma?», dijo con una voz llena de gratitud sincera. «Ese desafío que te hice fue lo mejor que pude haber hecho, aunque por las razones equivocadas. Me enseñaste que un verdadero médico nunca deja de aprender y que la sabiduría puede venir de los lugares más inesperados». Paloma le devolvió la sonrisa sintiendo que el círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. «Doctor Mendoza, usted me enseñó algo igual de valioso, que el verdadero coraje no está en nunca equivocarse, sino en tener la humildad de reconocer cuando se está equivocado y la fortaleza para cambiar». Mateo los miró a ambos con curiosidad infantil y preguntó: «¿Ustedes eran enemigos antes?». Los dos adultos se rieron y el doctor Mendoza se arrodilló para estar a la altura del niño. «No, campeón, éramos como dos personas que hablaban idiomas diferentes, pero tu valentía nos enseñó a entendernos». Mientras la recepción continuaba a su alrededor, los tres permanecieron juntos por un momento. El niño que había luchado por su vida, la enfermera que había arriesgado su carrera por salvarlo y el médico que había encontrado la humildad para transformarse. Representaban la esencia de lo que el programa había logrado: la transformación del conflicto en colaboración, del orgullo en humildad y del desafío en oportunidad. Fernando se unió al grupo, cargando una copia de la primera publicación científica que había resultado del programa. «Paloma», dijo con emoción, «mira esto. Tu nombre aparece como autora principal en el Journal of Integrative Pediatric Medicine. Tu abuela estaría muy orgullosa de saber que su sabiduría ahora es parte de la literatura médica mundial». Paloma tomó la revista con manos temblorosas, leyendo su nombre impreso junto a los de colegas que ahora consideraba familia. Pensó en su abuela,
quien había muerto 2 años antes sin saber que las técnicas que le había enseñado salvarían vidas en un hospital moderno. La conexión entre generaciones de sanadoras se había completado de una manera que trascendía el tiempo y el espacio. Carmen Ruiz se acercó al grupo con una noticia que haría que esta noche fuera aún más especial. Paloma, acabo de recibir una llamada del Ministerio de Salud. Quieren que presentes el programa en el Congreso Nacional de Medicina. Además, 3 universidades han solicitado que desarrolles un currículum para enseñar medicina integrativa en sus programas de enfermería. La transformación de Paloma de enfermera auxiliar, cuestionada a líder nacional en medicina integrativa, era un testimonio del poder de la perseverancia y la innovación compasiva. Pero para ella, el verdadero éxito no se medía en reconocimientos profesionales, sino en cada niño que había regresado a casa sano, cada familia que había encontrado esperanza y cada colega que había redescubierto la alegría en la medicina. La doctora Morales se unió al grupo para hacer un anuncio final. Tengo una sorpresa para todos ustedes. El hospital ha aprobado la creación de la beca Mateo Jiménez, un programa que proporcionará capacitación en medicina integrativa para enfermeras de comunidades rurales en todo México. Paloma, queremos que seas la directora de este programa. Mateo aplaudió con entusiasmo, aunque no comprendía completamente lo que significaba tener una beca con su nombre. Para él, lo importante era que la enfermera que había salvado su vida continuaría ayudando a otros niños como él. Su inocencia capturó la esencia pura de lo que todos habían trabajado para lograr. Mientras la noche llegaba a su fin, los participantes en esta historia extraordinaria reflexionaron sobre el año que había cambiado tantas vidas. Un desafío cruel se había convertido en una revolución médica. Una apuesta de orgullo había evolucionado en un legado de esperanza. Un conflicto personal había inspirado innovación institucional que beneficiaría a generaciones futuras. Paloma sabía que su trabajo apenas comenzaba. Había miles de niños que necesitaban el tipo de cuidado compasivo e innovador que había desarrollado. Había cientos de profesionales médicos que podrían beneficiarse de aprender a integrar sabiduría tradicional con medicina moderna. Había comunidades enteras que podrían transformarse cuando sus sanadores locales aprendieran a colaborar efectivamente con instituciones médicas formales. Pero por esta noche, mientras abrazaba a Mateo y observaba a sus colegas celebrar juntos, Paloma se permitió sentir la satisfacción profunda de saber que había marcado una diferencia real en el mundo. Había demostrado que una enfermera auxiliar de una comunidad rural podía revolucionar la medicina en un hospital urbano prestigioso. Había probado que la combinación de humildad, conocimiento y compasión podía superar cualquier obstáculo. Más importante aún, había mostrado que los verdaderos milagros en medicina no venían solo de tecnología avanzada o medicamentos poderosos, sino de la conexión humana genuina entre sanadores y pacientes, de la colaboración respetuosa entre profesionales y de la disposición constante para aprender, crecer y servir a otros con todo el corazón. La historia que había comenzado con un desafío cruel terminaba con la promesa de un futuro más compasivo para la medicina pediátrica, donde cada niño sería tratado no solo como un caso médico, sino como un ser humano completo, merecedor de cuidado integral, amor incondicional y la oportunidad de sanar tanto en cuerpo como en espíritu. Esta historia de superación nos enseña que los mayores desafíos pueden convertirse en las oportunidades más extraordinarias cuando los enfrentamos con coraje, humildad y determinación. Paloma demostró que la verdadera medicina combina conocimiento científico con compasión humana y que el poder de sanar trasciende títulos, jerarquías y tradiciones establecidas. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like,
se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.